La sola idea de que Napoleón Bonaparte haya sido el constructor de las pirámides suena ridículo en el mejor de los casos. Claro que todos conocemos la versión dogmática. Las tres pirámides de Giza, las pirámides de Khufu, Khafre y Menkaure, se construyeron hace miles de millones de años. La ciencia dice que el Khufu fue construido alrededor del 2560. La cosa es que estarán seguros de que fue hace mucho tiempo, ya que existen múltiples fuentes. Todos saben a dónde ir para leer cuál es la versión del libro del texto. No existe un enfoque específico y la investigación no es 100% científica. Solo son diferentes momentos en que te encuentras con pequeñas cosas aquí y allá. Una vez que la masa se acumula, se justifica el uso de la palabra extraño. Libros, manuscritos, mapas, arte, jeroglíficos, grabados, como los de Giovanni Battista, maestros constructores del siglo XVIII, la campaña francesa de Napoleón Bonaparte en Egipto y Siria. ¿Existirá la posibilidad que se haya usado la sustancia de mortero de cal para producir bloques para las grandes pirámides? Se presume que el antiguo Egipto, así como las pirámides egipcias, fueron del conocimiento común durante casi siempre, lo que automáticamente hace que cualquier tipo de descubrimiento de dichos objetos y localidad no tengan sentido. Al menos no escucharás que te digan, esta persona descubrió las pirámides o esta persona fue la primera en pisar Egipto. Sin embargo, se debería poder rastrear algunas de las llamadas fuentes mencionadas por primera vez. El primer libro publicado que se conoce fue la Biblia de Gutenberg, de la década de 1450. Desde entonces se han impreso muchos libros, y con la asistencia de Google se escanearon bastantes y se pusieron a disposición del público. Diferentes libros contenían varios temas, rastreando palabras específicas o grupos de palabras a medida que aparecen en los libros a lo largo de la historia en Google, para llegar a un tipo de primer fuente. Realmente será imposible porque tan solo comienza a partir del 1500. Cuando utilizas el servicio para mirar pirámides egipcias, pirámides de Egipto, pirámides de Giza, puedes llegar con publicaciones que gravitan a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Hay un pico de gráfico único perteneciente al 1650. En general, quedará claro que al menos del 1500 hasta aproximadamente 1700 no se mencionan las pirámides de Egipto. Sin embargo, podrían haber existido muchas pirámides, pero que no eran tan grandes como las grandes pirámides de hoy, como este tipo de pirámides. Cuando buscas grandes pirámides terminas con 1795 y 1798, como un momento en el que las grandes pirámides se mencionaron por primera vez. Esto podría atribuirse a la combinación de grandes pirámides que no se usaba en ese momento. También podría atribuirse a que las pirámides existentes no son tan buenas para calificar para la grandeza que vemos a las que existen hoy. La última publicación que valdría la pena mencionar sería la misma Biblia, donde hay múltiples explicaciones del por qué no se mencionan las grandes pirámides, pero el hecho es que no lo son. Algunos dicen que se mencionan en Isaías 19, pero usando esa analogía cualquier cosa podría considerarse una gran pirámide. Los manuscritos merecen una atención especial, tratando de llegar a algún punto o un poco de información. Este tipo, que vivía en el 1226, copió este documento que data del 1846 a.C. El científico señor X pudo localizar la copia de 1226 en el ático de su abuela en 1854. La casa de su abuela se incendió en 1855 y la copia desapareció en ese incendio, pero no antes de que el señor X tomara algunas notas. Este es el libro impreso en 1876 que describe lo que decía el documento de 1846. El libro inicial es seguido por 400 ediciones diferentes, documentos de análisis científicos. Y aquí viene la versión dogmática oficial.
De acuerdo con los registros del historiador árabe Ibn al-Salam, la pirámide de Khafre se abrió en 1372 y la única fuente que se encuentra es la impresa en algún momento del siglo XVIII o XIX. Incluso existen cosas que el propio Google no sabe. Por ejemplo, cuándo se mencionaron por primera vez las pirámides egipcias. Y los mapas realmente no pueden ser las mejores fuentes, porque cuando alguien intenta falsificar la historia de la humanidad es fácil agregar algunas pirámides a algún mapa antiguo, mientras que es bastante difícil insertar un párrafo en un manuscrito existente, si es que existe alguno. Los manuscritos están siendo estudiados, inspeccionados con fecha y tal. ¿Hay alguien que preste atención específica a un par de triángulos en un mapa viejo en 4, a raspar un poco de pintura y determinar cuándo se hizo? No creo, no lo sé. Determinando dónde están las grandes pirámides, mirando un esquema contemporáneo, viendo la forma del símbolo de la pirámide que usamos hoy, puedes ver estas imágenes de Google de varios mapas. Básicamente el símbolo parece una pequeña pirámide, solo que mucho más pequeña. Sin tratar de insultar la inteligencia, pero los detalles son importantes. Al mismo tiempo se vuelve bastante interesante con los mapas antiguos. Las pirámides de Egipto están en los mapas. De hecho, hay múltiples mapas con pirámides, y si nos alejamos de esta forma en que se dibujaron, la ideología de esos días, podríamos ser capaces de considerar que esas no son las grandes pirámides de Egipto que conocemos y muy posiblemente nuestra esfinge también se vea diferente. Simple y sencillamente porque las pirámides de hoy son enormes hasta tal punto que hipnotizan con su tamaño y grandeza, pero tuvieron el mismo impacto en las personas que vivieron en los siglos XVI y XVII. ¿Qué tal si en realidad no tanto? Echemos un vistazo a los mapas del pasado, de entre el 1570 al 1587. Mapas con la referencia de David Ramsay. En los mapas anteriores podemos ver que algunas de las pirámides representadas son más estrechas que las otras. Sin embargo, todos comparten un rasgo común. Ninguna de las bases supera la altura de la pirámide. Nuestras grandes pirámides se ven muy diferentes o simplemente lo son. Además, el tamaño de las pirámides que se muestran no corresponde con el logro. Puede ser por eso que algunos de los mapas no tienen pirámides en absoluto. Hay muchos mapas que no muestran las pirámides en el mismo sitio. Y como interés adicional, la posible esfinge, como se vio en 1575, muestra a la esfinge como mujer y otro que muestra a la esfinge con senos femeninos expuestos. Como mínimo resulta extraño. Volviendo a las pirámides representadas en los mapas antiguos, es bastante obvio que fueron representadas así más o menos. La forma de las pirámides es obvia, aunque podemos ver que están enterradas en la arena. En el arte casi es el mismo tema. Está dominado de representación gráfica de pirámides egipcias anteriores al siglo XIX. La grandeza no está allí y la forma no es la misma. Sin embargo, la consistencia de la representación está ahí. Hay pirámides, pero no son las grandes pirámides. ¿Dónde podríamos encontrar pirámides similares? Todavía existen, y el lugar está justo al sur del Nilo desde Egipto. Son pirámides simplemente no tan grandes como las grandes pirámides. Sí, estoy hablando de Nubia en Sudán, más al sur. Me parece una coincidencia bastante interesante. El mismo río, las mismas pirámides construidas a lo largo del río por quien sea. ¿Dónde están las grandes pirámides? Además que puedes ver una pirámide muy similar en Roma. Creo que originalmente aparecen algunos de los grabados de Piranesi, pero también hay algunas fotografías reales. La pirámide de Cestio. Dicen que fue construida alrededor del 18 al 12 a.C. En primer lugar, claramente no lo saben. En segundo lugar, no apostaría por lo que dicen, de todos modos. Si no sabes quién era Piranesi, quizás deberías ver un video relacionado con él y sus grabados, relacionado con los artistas Capricho.
Además de sus obvios talentos como un maestro grabador, también fue un reconocido arqueólogo. Su atención al detalle se puede observar en sus grabados, y es importante considerar su atribución como arqueólogo, que fue reconocida en ese momento por haber sido elegido miembro de la Sociedad Anticuarios de Londres. Su influencia de los dibujos técnicos en publicaciones anticuarias a menudo se ve ensombrecida. Dejó notas explicativas en el margen inferior sobre las estructuras y el adorno. La mayoría de los monumentos antiguos en Roma fueron abandonados en campos y jardines. Piranesi intentó preservarlos con sus grabados. Para hacer esto, Piranesi se esforzó para lograr realismo en su trabajo. Un tercio de los monumentos en los grabados de Piranesi han desaparecido, y el estuco y las superficies a menudo fueron borrados, restaurados, modificados torpemente. Las habilidades de observación precisas de Piranesi permiten a las personas experimentar la atmósfera en Roma en el siglo XVIII. Piranesi puede haber reconocido su papel de diseminar información notable a través de imágenes significativas. Y si hablamos sobre los jeroglíficos, po- solo podría decir que no he visto ningún jeroglífico relacionado con las grandes pirámides para empezar. Sin embargo, los jeroglíficos egipcios eran de alguna manera bien conocidos en Europa. No he visto ninguna prueba material de jeroglíficos existentes en el Egipto real, pero de alguna manera llegaron a Europa. Al menos Piranesi pudo proporcionarnos muchos de los grabados que los representan. También se aprecia el tema del antiguo Egipto por completo, y las pirámides, tal como las entendió Piranesi, se veían así. Antes que Piranesi tuvimos estudiosos como Anastasius Kircher, además de tres tipos de pirámides en el Sahara representados por Frederick Louis Norton en 1708 y 1742. Y sin embargo no parece que Kircher, Norton o Piranesi hayan viajado a Egipto, al menos no existe alguna referencia de ello. Sin embargo, existe una colección de jeroglíficos en la biblioteca de Speyer, Alemania, en 1628. Y el primer estudio moderno de jeroglíficos llegó con Piero Valeriano Bolzani en 1556, por lo que claramente tenemos el conocimiento sobre el antiguo Egipto en el siglo XVI. Los científicos dicen que Egipto es bastante antiguo. Sin embargo, lo que queda por ver es lo realmente antiguo que es Egipto. La etimología de los jeroglíficos dice que el idioma inglés adquirió la palabra en 1590, por lo que es obvio pensar que tendría que haber un volumen loco de información sobre el llamado Antiguo Egipto en Europa. Individuos como Piranesi, conocidos por su atención al detalle, crean grabados súper complicados que muestran temas egipcios y jeroglíficos. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de observar las tres grandes pirámides de Giza tal como las conocemos hoy. Dudo que consideren que las grandes pirámides no son dignas de su talento o atención. Esto nos deja con otra explicación, que nunca las vieron. Ahora si imaginamos por un segundo que no había grandes pirámides egipcias hasta 1798, tendríamos una pregunta. ¿Quién sería lo suficientemente hábil para construirlas en la división de los siglos XVII y XVIII? Sencillamente pudieron haber sido estos maestros constructores. Basta observar la arquitectura que se manejaba en el siglo XVIII. Pero ¿cómo pudieron haberlo hecho? Aunque claramente tenían la habilidad, porque estamos hablando de las mismas personas que supuestamente construyeron todas estas estructuras del siglo XVIII. En la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto y Siria, en 1798 hasta 1801, existe la versión oficial, en la que nos hablan sobre que Napoleón pasó 4 años en Egipto. La campaña en Egipto y Siria fue la campaña que Napoleón Bonaparte peleó con los otomanos y que era proclamada para defender los intereses comerciales franceses y debilitar el acceso de Gran Bretaña a la India británica y establecer una empresa científica en la región. Y solo para su información,
La duración de la Segunda Guerra Mundial fue de aproximadamente 4 años. Por lo tanto, el ejército francés era grande, aunque tal vez no lo suficientemente grande como para intentar la ocupación permanente de Egipto por sí solo. El plan incluía la provisión de refuerzos para ser enviados, suponiendo que Francia conservaría su libertad para actuar en el Mediterráneo. Napoleón, en su expedición, incluyó 30.000 hombres de infantería, 2.800 de caballería, 60 cañones de campo, 40 cañones de asedio y 2 compañías de zapadores y mineros. Esto fue suficiente para la conquista inicial, pero como verás, se estiró severamente para proporcionar una guarnición para Egipto y un campo para el ejército. Los oficiales que acompañaban al ejército eran un grupo impresionante. Además de Napoleón, el ejército incluía Berthier, Murat, Marmont, Davout, Kleber, Reynier, Junot y Alexandre Dumas. El tamaño de Egipto requería una flota masiva de casi 300 barcos de transporte y fueron acompañados por 13 barcos de línea y 7 fragatas. Y sin embargo, la situación que resulta interesante es el enorme contingente de científicos y eruditos que incluía la fuerza invasora francesa, quienes eran 167 en total. Este despliegue indica que Napoleón tenía una gran devoción a los principios de la Ilustración y, por otro lado, como un golpe maestro de propaganda que ofusca los verdaderos motivos de la invasión. Se incluían artistas, miembros de ciencias y artes, geólogos, matemáticos, químicos, físicos, ingenieros. Su objetivo original era ayudar al ejército, especialmente abriendo un canal, el Canal de Suez, trazando mapas de carreteras, construyendo molinos para suministrar alimentos. Fundaron el Instituto de Egipto, con el objetivo de propagar los valores de la Ilustración en Egipto a través del trabajo interdisciplinario. El grupo trabajó prodigiosamente y algunos de sus descubrimientos no fueron finalmente catalogados hasta la década de 1820. Tenemos 30.000 soldados y un ejército de científicos, artistas que pasan 4 años en Egipto haciendo lo que sea, y la versión oficial de sus esfuerzos está ampliamente disponible. Pero entiendo que después de este viaje terminamos con este dibujo de Napoleón. Lo que dice el texto arriba, en francés, no sé, pero esta es la primera vez que veo el diseño conocido de las grandes pirámides de Egipto. Al parecer, al menos una parte de la escritura se atribuye al propio Napoleón. Sin embargo, los sabios catalogaron cuidadosamente las pirámides y debatieron sabiamente sobre sus observaciones. Napoleón anotó el suyo. En su bosquejo de las pirámides de Giza observó el cálculo que contenían suficiente piedra para construir un muro de 10 pies alrededor de Francia. Dicho esto, ¿acaso se podría haber usado concreto para construir las grandes pirámides? Hay gente que dice que sí. Incluso existen artículos sobre eso, como este, que dice, para los maestros, que pudieron casi al mismo tiempo construir las estructuras mencionadas, los edificios de estilo similar están en todo el mundo, fueron construidos por nuestra civilización. Podría ser posible lograr lo imposible, como construir las conocidas pirámides entre el 1798 y 1801. Sin duda pueden hacerlo. Basta con mirar la velocidad en que reconstruyeron Seattle en 1889, casi después del incendio, en tan solo 18 meses. Obviamente el material con el que construían no sería como el cemento o el hormigón que usamos hoy, pero podría ser algún tipo de sustancia de mortero de cal. Y estas son algunas de las soluciones de construcción que muestran las grandes pirámides, como verter bloques. ¿De qué otra manera logras estas curvas perfectamente alineadas? Llenar agujeros con cemento, estera tejida o forro de tela usando dentro del encofrado. ¿Por qué usaron ladrillos? Las primeras 10 a 20 filas tienen bloques de ladrillo entremezclados con los regulares. ¿Habrán sido para soportar mejor el revestimiento? ¿Habrá granito sintético? ¿Podría ser un encofrado fallido? ¿Se cae el yeso?
No hay duda de que Egipto se volvió famoso después de la visita de Napoleón. Hay suficiente evidencia circunstancial para considerar tal posibilidad. Las grandes pirámides se están desmoronando. La ciencia dice que se debe a la expansión del planeta Tierra. Qué casualidad. Llevan paradas durante miles de años y de repente comienzan a desmoronarse. Podría ser porque tan solo tienen 200 años. Y es simplemente el momento para que comiencen a desmoronarse. El estilo de Piranesi era tan realista. Es como si de repente dibujaras las pirámides de Giza con un aspecto extraño y delgado. Definitivamente han sido alteradas o son construcciones recientes. ¿Qué pasa con el tamaño del sarcófago de esta imagen? A quien perteneciera era 3 o 4 veces más alto que un humano normal. Incluso creo que Piranesi tiene un par de cráneos en uno de sus grabados. La escena del primer plano es una sección transversal de un sistema de túnel subterráneo. Los cuadrados blancos en el piso representan las habitaciones y los pasajes. Los rumores de túneles bajo Giza son ciertos. Incluso si intentas ocultar un complejo de túneles solo llenando las entradas, corre el riesgo de que alguien los desentierre. Pero cubrirlo con una gigante roca sería la forma más efectiva de esconderlo sin destruirlo. La pirámide de Khafre y la Esfinge al parecer no fueron construidas por quienes sabemos. La evidencia de meteorización por la lluvia fechable a estas estructuras sugiere que son anteriores al surgimiento de la civilización egipcia por completo, de modo que se pueden explicar diferencias radicales en tamaño y durabilidad de las otras megaestructuras egipcias posteriores. Los egipcios también tienen su propio mito de la inundación anterior al surgimiento. Hay una base para la presencia generalizada de los motivos egipcios en Europa occidental, desde Cleopatra. El estilo y la técnica de egipcios causaron una impresión exótica en la psique romana. Monedas de la Esfinge que datan del reinado de Augusto, conmemorando esta profunda superstición cultural. Quizás pudiera esta influencia haber continuado después de una ruptura en las relaciones. Incluso se dice que Napoleón durmió dentro de las pirámides y surgió un hombre cambiado e iluminado. En primer lugar, sospecho mucho del propósito de la pirámide. No hay razón para creer que los tres grandes fueron construidos para su uso como tumbas. Parece intencionalmente manipulado con acertijos solucionables y alusiones inconfundibles a geometrías celestiales. Incluso se puede hacer referencia a las plantas centrales eléctricas. Por ejemplo, observa los colores claros en las estructuras, que ahora están casi desaparecidas. Dudo que la explicación de la contaminación del aire tenga algo que ver con las pirámides cayendo a pedazos. Incluso puede haber duda en la figura de la mano oculta, o sea, Bonaparte, con sus imposibles campañas militares. Al igual que necesitamos citas ridículas relacionadas con el tipo de dinosaurio para darle a nuestro planeta la edad adecuada, una cosa que pertenece a las grandes pirámides es bastante segura. Según la información disponible, el mundo no tenía idea de su grandeza hasta aproximadamente 1800. Como ejemplo, si Mao Zedong construyó la Gran Muralla China, como insisten algunos hombres imprudentes, podría haber un patrón y esta pared es la encarnación de 1000 años de historia china. Sin ella no queda mucho, excepto un poco de porcelana. Eso significa que si realmente hay un muro largo, no solo algunas partes por la ilusión, la muralla china tiene probablemente el mismo problema de información disponible con una pared del tiempo del 1800. Los relatos de las pirámides, de hecho, en todo su esplendor están disponibles ya en 450 a.C. con el propio Heródoto, abuelo de la historia. El misterio ya abunda. Si bien los informes de Heródoto son claramente importantes, en este caso no es por los detalles que incluye. Por ejemplo, la historia del Fénix, el medio por el cual la esposa de Khufu adquiere los bloques para su pirámide. Una inscripción sobre el precio de las verduras y máquinas hechas de tablones pequeños,
pero el texto es bastante interesante por los detalles que no incluye, ya que se observa, por ejemplo, que la parte superior no se menciona como faltante o de ninguna manera diferente al resto de la pirámide en este informe. No menciona ninguna entrada, ni siquiera la esfinge, ni siquiera su cabeza, lo que ya se vuelve extraño. Tenemos otra cuenta de Plinio, quien amplía las obras anteriores de Heródoto, afirmando que Plinio da una medida más exacta que cualquier otro autor antiguo, afirmando que la base de la Gran Pirámide es como de 883 pies. Incluso si analizamos que Napoleón no fue el primero en lanzar un asedio académico con un ejército de ingenieros sobre las pirámides. Se dice que el califa Al-Mamun de Bagdad lo golpeó en el 820 después de Cristo. Por lo tanto, existirían muchas teorías como la que dice que Giza fue moldeada por la civilización global destruida hace 3 o 4 cientos de años antes de las inundaciones de lodo y antes de que los continentes cambiaran de forma, por lo que se necesitarían más experimentos para establecer la conexión entre la forma piramidal y el éter, hormigón. Mirando las propiedades del agua piramidal, creo que la civilización real no tiene nada que ver con las estructuras de Giza y Napoleón. Napoleón fue enviado allí para recuperar la mayor cantidad de conocimiento perdido que pudo. Además de este problema del llamado manuscrito antiguo, tenemos uno más grande, sobre el cual he encontrado en el libro de Anatoly Fomenko. Es equivalente a decir que hubo muchos siglos durante los cuales la luna invirtió su curso. ¿Por qué? Porque tenemos la descripción de los llamados eclipses antiguos. ¿Y cuándo se forjó la historia antigua? Las matemáticas no avanzaron tanto después de un cataclismo tan grande. Todos los eclipses tienen que corresponder por la ecuación de movimiento de la Luna en órbita. ¿Qué es una ecuación cuadrática? Podemos asociar una función cuadrática a cada ecuación cuadrática y cada función cuadrática tiene una segunda derivada paralela con el eje de tiempo x o x. En el caso de la Luna, si aceptamos que la historia antigua es verdadera, tenemos una segunda derivada como la letra Z con esquinas redondeadas, lo que significa que tenemos que tener tradiciones orales de todos los continentes alrededor de los siglos. Cuando la Luna se levantó en el oeste y se estableció en el este, pero no tenemos tal tradición. Por el contrario, en África hay historias que comienzan algo así. Hace mucho, mucho tiempo, cuando no había Luna en órbita, indican que la Luna se puso en órbita, por lo que sirve para un propósito o propósitos. Uno de estos propósitos podría ser vigilar las etapas de desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, Fomenko estaba muy interesado en señalar las anomalías del movimiento de la Luna, tratando de explicarlas como anomalías gravitacionales. Robert Newton dio una conferencia en la Royal Society de Londres, la cual fue ignorada, pero Fomenko analizó el cálculo de Robert Newton y encontró que era cierto. Más que eso, cuando Fomenko aceptó soluciones medievales para los eclipses antiguos con detalles insuficientes, que tenían una solución medieval y antigua, la segunda deriva de la ecuación de movimiento de la Luna, que volvió a ser paralela al eje X o X. Parece que necesitamos una cronología verdadera a lo largo de la historia. Tendríamos que comenzar en algún lugar e ir al pasado. Determinar diferentes latitudes, longitudes, hora por hora. Determinar la variación en la curvatura de la luz. ¿Por qué la curvatura de la luz no es constante? Un experimento para encontrar si vivimos en el interior de una esfera cóncava. Un laboratorio de algún tipo. Y por cierto, ¿por qué las tres pirámides más grandes se parecen al cinturón de Orión? ¿Qué sabrían los constructores?